Capítulo 1. Solo quería ser cristiano, no pastor, no teólogo, no experto en doctrinas, solo cristiano. Recuerdo cuando todo parecía claro. Jesús moría por los pecadores. Yo era un pecador. Así que la ecuación parecía sencilla. Creer, arrepentirme, seguirlo, nada más. Pensé que el cristianismo era como un camino recto, uno donde solo tenías que mirar a Cristo y caminar. Eso era todo lo que quería. Un corazón limpio, una fe sencilla, una vida distinta. Pero con el tiempo descubrí algo que nadie me había explicado, que el mundo cristiano no es simple. La primera vez que lo noté fue leyendo la Biblia. Abrí el Evangelio, leí palabras de Jesús y sentí algo extraño. Era como si alguien estuviera hablándome directamente. Algo en esas palabras tenía peso, verdad. Pero apenas cerraba la Biblia, aparecían las voces. Unos decían, Jesús quiso decir esto. otros respondían, No, lo que realmente quiso decir es esto otro. y entonces empezaban las explicaciones, doctrinas, interpretaciones, sistemas completos para explicar a Dios. Al principio no me molestaba. Pensaba que era normal. Después de todo, la Biblia es un libro antiguo. Era lógico que hubiera debates. Pero poco a poco algo empezó a inquietarme, porque cada grupo estaba seguro de algo, de tener la razón. Escuché hablar de calvinistas, luego de arminianos, después de pentecostales, luego de reformados. Todos citaban la Biblia, todos hablaban de Cristo, todos decían amar la verdad, pero no decían lo mismo. Y algo en mí empezó a sentirse incómodo, porque yo no estaba buscando una escuela teológica, yo solo quería seguir a Jesús. Recuerdo una noche en particular. Estaba leyendo el Evangelio. Jesús hablaba de los niños. Decía que el reino de Dios era para los que eran como ellos. Leí ese versículo varias veces y pensé algo muy simple. Tal vez la fe debía ser así, como la de un niño, sencilla, sin tantos sistemas, sin tantas discusiones. Pero el problema es que cuando intentas vivir así, alguien siempre aparece para explicarte por qué estás entendiendo todo mal. Ese versículo hay que leerlo en su contexto. Eso no significa lo que tú crees. La doctrina correcta dice otra cosa. Y así, poco a poco, lo que parecía sencillo empezó a llenarse de capas, como una casa donde cada generación construye una pared nueva, hasta que ya no sabes dónde estaba la puerta original. A veces me preguntaba algo que nunca decía en voz alta. Si Jesús volviera hoy, ¿reconocería todo esto? ¿Reconocería nuestras discusiones, nuestros sistemas, nuestros bandos? Porque yo había empezado este camino con una idea muy clara: seguir a Cristo. Pero cada año parecía agregar algo nuevo. Más reglas, más interpretaciones, más cosas que debía entender antes de poder decir que estaba en lo correcto. Y en medio de todo eso, algo empezó a pasar dentro de mí. No dejé de creer, pero empecé a sentir algo parecido al cansancio. No el cansancio de Dios, el cansancio del ruido, de las voces, de las explicaciones infinitas. Porque cuanto más aprendía, más parecía complicarse todo. Y a veces pensaba algo muy simple, algo casi infantil. Yo solo quería ser cristiano, nada más. No tener la interpretación perfecta, no ganar debates teológicos, no saber más que otros, solo amar a Cristo, solo seguirlo. Pero con el tiempo descubriría algo que nadie me dijo cuando empecé este camino, que seguir a Jesús es simple. Pero el mundo religioso puede volverlo terriblemente complicado.
Capítulo 2. Demasiadas versiones de Jesús. El problema no fue la Biblia. El problema fueron las voces alrededor de ella. Al principio pensé que era normal. Después de todo, cuando muchas personas leen el mismo libro, es lógico que haya diferencias. Pero lo que me inquietaba no era la diferencia, era la seguridad. Cada grupo hablaba como si hubiera resuelto a Dios, como si hubiera entendido el misterio, como si tuviera la última palabra sobre Cristo. Unos hablaban de soberanía, otros hablaban de libre albedrío. Unos decían que todo estaba decidido, otros decían que todo dependía de la decisión del hombre. Y cada lado citaba versículos, muchos versículos. Yo escuchaba, leía, intentaba entender. Pero cuanto más escuchaba, más me preguntaba algo muy simple. Si todos aman la Biblia, ¿por qué el resultado es tan distinto? Había momentos en que sentía que el cristianismo se parecía más a un debate que a un camino, como si seguir a Cristo se hubiera convertido en aprender a defender un sistema. Y ese pensamiento me incomodaba, porque cuando leía los evangelios, Jesús no parecía un sistema. Jesús parecía una persona. Caminaba con pescadores, comía con pecadores, hablaba con mujeres despreciadas, lloraba, tocaba leprosos, perdonaba a gente que nadie quería perdonar. No parecía un tratado teológico, parecía vida. Pero cada vez que escuchaba a algunos cristianos hablar, todo se volvía rígido, ordenado, clasificado, como si Dios pudiera encerrarse en un esquema perfecto. Y entonces empecé a notar algo más, algo que me inquietó todavía más. Las discusiones no siempre eran humildes, a veces eran duras, filosas. Cristianos atacando a otros cristianos. Hombres que hablaban del amor de Dios, pero escribían con una dureza que no parecía amor. Yo miraba todo eso desde afuera, como alguien que llegó tarde a una conversación larga, intentando entender quién tenía razón. Pero el problema era otro. Todos parecían tener razón, y al mismo tiempo, algo parecía estar mal. Recuerdo haber pensado algo que me dio vergüenza admitir. Tal vez el problema no es que la Biblia sea difícil. Tal vez el problema es que nosotros lo somos. Porque hay algo en el corazón humano que quiere tener razón, algo que quiere defender su interpretación, algo que quiere ganar, incluso cuando habla de Dios. Y cuando eso pasa, Jesús se vuelve una bandera, un argumento, un símbolo, pero deja de ser el centro. Yo no quería eso. No quería convertir a Cristo en una posición teológica. No quería usar a Jesús para ganar discusiones. Solo quería seguirlo. Pero en ese punto del camino, ya empezaba a entender algo. El cristianismo no solo te enfrenta con la Biblia, también te enfrenta con las interpretaciones de todos los que la leen. Y eso puede ser abrumador, porque cada nueva voz parece añadir una nueva capa. Más explicaciones, más advertencias, más maneras de equivocarte. Y a veces me preguntaba algo que no sabía cómo responder. Si el camino a Dios depende de entender todo esto, ¿qué pasa con los que no pueden? ¿Con los que no saben griego? ¿Con los que no tienen bibliotecas llenas de libros? ¿Con los que solo tienen una Biblia gastada y un corazón cansado? Esa pregunta empezó a perseguirme, porque yo había empezado este camino con algo muy simple: creer. Pero ahora parecía que para estar seguro tenía que entender demasiadas cosas, demasiadas interpretaciones, demasiadas advertencias. Y en medio de todo ese ruido, una frase empezó a aparecer dentro de mí, cada vez más fuerte, cada vez más honesta. Yo no quería ganar debates, yo no quería dominar sistemas, yo no quería aprender a clasificar cristianos. Yo solo quería algo sencillo, algo casi infantil. Solo quería ser cristiano.
Pero todavía no sabía que lo más difícil no serían las doctrinas, serían las personas. Capítulo 3. Los santos también hieren. Hasta ese momento pensé que el problema era la confusión, las doctrinas, las interpretaciones, las discusiones interminables. Pensé que eso era lo difícil del camino cristiano, pero estaba equivocado. Lo más difícil son las personas, porque uno entra a la fe esperando algo, esperando que las personas que hablan de Dios se parezcan un poco más a Él, esperando que el Espíritu Santo haga algo visible, algo distinto, algo que se note. Uno imagina comunidades diferentes, lugares donde la mentira pesa, donde la traición duele, donde la humildad no es un discurso. Pero con el tiempo empiezas a ver cosas que no esperabas, cosas pequeñas al principio, comentarios, miradas, orgullo disfrazado de doctrina, personas que hablan de gracia, pero no saben darla, personas que hablan de santidad, pero viven otra cosa cuando nadie mira. Y lo peor no es descubrir que los cristianos pecan. Eso la Biblia ya lo decía. Lo peor es descubrir cómo pueden herir. Porque cuando alguien del mundo te lastima, ¿me entiendes? No esperabas nada más. Pero cuando alguien que ora, alguien que canta, alguien que predica, te hiere con palabras o acciones, algo se rompe dentro. No solo duele, confunde. Recuerdo la primera vez que vi algo que me dejó frío. Una discusión entre creyentes. No era un desacuerdo normal. Era veneno, palabras afiladas, orgullo, humillación pública. Y todo en nombre de la verdad. Me quedé mirando, en silencio, pensando algo que nunca había pensado antes. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿por qué se siente esto tan humano? Y con el tiempo entendí algo todavía más incómodo. Los cristianos no solo pueden equivocarse, también pueden mentir, también pueden manipular, también pueden destruir a otros, incluso mientras hablan de Dios. Y cuando empiezas a ver eso, la fe entra en un territorio extraño. Porque ahora el problema no es solo entender la Biblia. Ahora tienes que entender algo más difícil. El corazón humano. Un corazón que puede cantar el domingo y herir el lunes. Un corazón que puede hablar del cielo y al mismo tiempo alimentar su propio ego. Y ahí fue cuando apareció una pregunta peligrosa, una que nadie quiere hacer. Si las personas llenas del Espíritu pueden hacer tanto daño, ¿qué significa realmente estar lleno del Espíritu? La pregunta no venía de la rebeldía, venía del dolor, de ver cosas que uno esperaba no ver, de descubrir que la iglesia también puede ser un lugar donde la gente sangra, donde algunos pierden la fe, donde otros se van en silencio, donde algunos siguen viniendo, pero ya no confían en nadie. Y en medio de todo eso, empecé a darme cuenta de algo incómodo. Yo no estaba mirando todo desde afuera. También estaba dentro. También era pecador. También tenía orgullo. También tenía zonas oscuras en el corazón. Eso lo volvía todo más complejo, porque ya no podía señalar con el dedo tan fácilmente. La misma naturaleza que veía en otros también vivía en mí. Y ese descubrimiento hizo que algo cambiara. La fe dejó de ser un camino limpio, ordenado, perfecto. Se volvió algo más real, más crudo, más humano. Un lugar donde la gracia no es una idea bonita, es una necesidad desesperada. Pero aún así, había momentos en que todo pesaba demasiado. Demasiadas discusiones, demasiadas decepciones, demasiadas heridas dentro del mismo lugar donde uno esperaba encontrar refugio. Y entonces volví a la misma frase.
la misma que aparecía cada vez que todo se volvía complicado. Yo no quería entender todos los sistemas. No quería navegar todas las guerras religiosas. No quería aprender a sobrevivir entre egos espirituales. Yo solo quería algo sencillo. Algo que parecía cada vez más difícil de encontrar. Solo quería seguir a Jesús. Solo quería ser cristiano. Pero todavía no sabía que la lucha más difícil no vendría de las iglesias. Vendría de una pregunta mucho más profunda. Una que aparecería una noche, cuando todo el ruido se quedara en silencio. Capítulo 4. Y si nunca lo conocí. Hay un punto en el camino cristiano donde el ruido se apaga. No porque las preguntas desaparezcan, sino porque el alma se cansa de escucharlas. Después de años leyendo, después de años escuchando predicaciones, después de años intentando entender a Dios, algo dentro de mí empezó a sentirse pesado. No era incredulidad, era algo más extraño, una mezcla de fe y frustración. Seguía creyendo en Jesús, pero cada vez me sentía menos seguro de mí mismo, porque cuando uno empieza la fe, todo parece claro. El pecado es evidente, el perdón es hermoso, la gracia es suficiente, pero después de años aparecen otras preguntas, preguntas más incómodas, más silenciosas, preguntas que uno no dice en la iglesia, porque suenan peligrosas. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo. La casa estaba en silencio. Tenía la Biblia abierta, pero no estaba leyendo. Solo miraba las páginas. Y pensé algo que me atravesó el pecho. Una pregunta corta, pero pesada, después de tantos años. ¿Y si todavía no conozco a Dios? No era una duda sobre Jesús. Era una duda sobre mí, sobre mi corazón, sobre mi fe, sobre todo este camino. Porque después de 15 años en la iglesia, uno empieza a darse cuenta de algo. Puedes aprender el lenguaje cristiano. Puedes aprender los versículos correctos. Puedes saber cuándo decir amén. Puedes hablar de gracia. Puedes hablar de santidad. Puedes hablar de Dios. Y aún así, no conocerlo. Ese pensamiento me asustó, porque de pronto todo parecía posible. Que uno pueda vivir cerca de la fe, sin tocar realmente a Dios, como alguien que vive al lado del mar, pero nunca se mete al agua. Y esa idea empezó a perseguirme, porque cuando miraba hacia atrás, veía algo que me incomodaba. Años. 15 años de fe. 15 años de iglesia. 15 años escuchando la palabra. Y sin embargo, había cosas dentro de mí que seguían intactas. Orgullo, temores, deseos torcidos, pensamientos que no parecían pertenecer a alguien que decía amar a Cristo. Y entonces apareció otra sensación. Frustración. Esa frustración silenciosa, que aparece cuando uno quiere algo, pero no parece alcanzarlo nunca. Yo quería a Dios. Eso era real. Había algo dentro de mí que lo buscaba, que lo deseaba, pero al mismo tiempo parecía que siempre estaba lejos, como si lo estuviera persiguiendo a través de una niebla. Sabía que estaba allí, pero no lograba tocarlo. Y en ese punto empecé a entender algo doloroso. La fe no se siente gloriosa. A veces se siente como caminar en la oscuridad. A veces se siente como hablar y no escuchar respuesta. A veces se siente como golpear una puerta que tarda demasiado en abrirse. Y ahí fue cuando apareció otra pregunta, una que casi me avergonzaba. Si después de 15 años sigo sintiéndome así, ¿qué estoy haciendo mal? Porque nadie habla mucho de esto. En las iglesias se habla de victoria, de poder, de crecimiento espiritual. Pero casi nadie habla de esta otra experiencia, la de seguir creyendo, mientras el corazón se siente confundido, la de seguir orando,
mientras algo dentro de ti se siente lejos, la de seguir caminando, sin saber exactamente dónde estás. Y esa noche entendí algo que no esperaba. Mi fe no era fuerte. Era más frágil de lo que pensaba, más humana, más cansada. Pero también descubrí otra cosa, algo que no venía de mí. Porque a pesar de todo, a pesar de las dudas, a pesar de la frustración, a pesar de sentirme perdido muchas veces, había algo dentro de mí que no se apagaba. Un deseo, una sed, una insistencia silenciosa. Algo que seguía diciendo, sigue, busca, no te vayas. Y eso era extraño. Porque si dependiera de mi lógica, ya me habría rendido. Demasiadas preguntas, demasiadas decepciones, demasiada confusión. Pero había algo más profundo que mi lógica, algo que seguía empujándome hacia Dios, aunque no lo entendiera, aunque no supiera explicarlo. Y esa fue la noche en que entendí algo inquietante. Tal vez la fe no es sentir que todo está claro. Tal vez la fe es seguir caminando, cuando casi nada lo está. Pero todavía quedaba una última cosa por descubrir. Algo que cambiaría la forma en que veía todo este camino. Algo sencillo, pero brutalmente honesto. Porque después de todo ese cansancio, después de toda esa lucha interior, todavía había una frase dentro de mí, la misma que había estado allí desde el principio. Yo no quería ser un experto en religión. No quería dominar sistemas. No quería ganar discusiones. Yo solo quería algo sencillo. Algo que parecía cada vez más raro en el mundo religioso. Solo quería seguir a Jesús. Solo quería ser cristiano. Y tal vez eso era exactamente lo que hacía todo este camino tan difícil. Capítulo 5. Seguir a Jesús. Después de todo ese ruido, algo empezó a quedar claro. No las doctrinas, no las interpretaciones, no las discusiones. Algo más sencillo, algo más incómodo. El problema no era Jesús. El problema éramos nosotros. Porque con el tiempo entendí algo que nadie me dijo cuando empecé este camino. Los cristianos sabemos hablar de Dios, pero eso no significa que lo conozcamos. Sabemos explicar versículos, sabemos defender doctrinas, sabemos citar teólogos, pero el conocimiento no siempre es comunión. Y esa diferencia es más grande de lo que parece, porque hay algo que puedes aprender sin darte cuenta. Puedes aprender a vivir alrededor de Dios, sin vivir con Él. Puedes aprender a moverte dentro del lenguaje cristiano. Puedes aprender a sonar espiritual. Puedes aprender a parecer correcto. Pero el corazón sigue siendo un territorio oscuro. Y esa fue la parte más difícil de aceptar. Porque después de tantos años en la fe, descubrí algo que me incomodó profundamente. Yo no era el hombre que pensaba. Había orgullo que no había visto. Había ego disfrazado de convicción. Había deseo de tener razón. Había partes de mí que todavía no querían rendirse. Y eso me hizo entender algo brutal. El problema del cristianismo no es que sea complicado. El problema es que el corazón humano es profundo. Más profundo de lo que queremos admitir. La Biblia lo dice de forma cruda. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y cuando uno empieza a ver eso, empieza a entender por qué el camino se vuelve difícil. Porque seguir a Jesús no es solo aprender verdades, es enfrentarte contigo mismo, con tu orgullo, con tu hipocresía, con tus zonas oscuras, con todo lo que preferirías no mirar. Y entonces todo se vuelve más real, más silencioso, más serio. Porque en ese punto ya no estás discutiendo doctrinas. Estás peleando con tu propio corazón.
Y ahí entendí algo que me dejó inquieto. Tal vez muchas de nuestras discusiones religiosas son solo una forma de evitar esa batalla. Es más fácil debatir teología que dejar que Dios toque las partes de nosotros que están rotas. Es más fácil explicar a Dios que rendirse a Él. Y cuando vi eso, algo dentro de mí se quedó en silencio. Porque por primera vez entendí que el problema no era encontrar la interpretación perfecta. El problema era algo mucho más profundo. Seguir a Jesús de verdad. No hablar de Él. No defenderlo. Seguirlo. Y eso es mucho más difícil de lo que imaginé cuando empecé. Porque Jesús no vino solo a enseñarnos ideas. Vino a confrontar el corazón humano. A romper máscaras. A exponer orgullo. A derribar todo lo que creemos ser. Seguir a Jesús significa morir. No simbólicamente. Realmente. Morir al ego. Morir a la necesidad de tener razón. Morir a la imagen que queremos proteger. Y eso no es algo que el corazón humano haga fácilmente. Por eso el camino se vuelve estrecho. Por eso tantos se cansan. Por eso algunos se vuelven religiosos. Porque la religión es más cómoda que la rendición. Pero a pesar de todo, a pesar de las confusiones, a pesar de las decepciones, a pesar de las preguntas que siguen abiertas, hay algo dentro de mí que no ha desaparecido. Algo pequeño, pero persistente. Un deseo, un hambre, una sed. No por tener razón, no por entenderlo todo, por Cristo. Y eso es lo extraño, porque ese deseo no parece venir de mí. Si dependiera de mi lógica, ya habría abandonado este camino. Demasiadas preguntas, demasiada frustración, demasiado ruido. Pero hay algo dentro que sigue mirando hacia Él. Algo que sigue creyendo que Jesús vale la pena. Incluso cuando no entiendo todo. Incluso cuando veo el caos del mundo religioso. Incluso cuando descubro lo oscuro que puede ser mi propio corazón. Y tal vez eso es lo único real que tengo. No una fe perfecta. No una comprensión perfecta. Solo esto. Un hombre que muchas veces se siente confundido. Un hombre que todavía lucha. Un hombre que ha descubierto que el cristianismo no es tan simple como pensaba, pero que aún así sigue mirando a Jesús. Porque después de todo, después de todas las doctrinas, después de todas las discusiones, después de todas las decepciones, solo queda una pregunta. Una que cada persona debe responder en silencio. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Yo todavía no entiendo todo, pero hay algo que sigo sabiendo. Algo simple. Algo que no ha cambiado desde el principio. Yo no quería un sistema. No quería una religión complicada. No quería ganar debates. Yo solo quería algo sencillo. Seguir a Jesús. Y después de todo este camino, eso sigue siendo lo único que quiero. Aunque ahora sé algo que antes no sabía. Ser cristiano cuesta. Por Fe Reyes.